What a thrill with darkness and silence through the night. What a thrill. Snake Eater. I'm searching and I'm melting to you. What a fear in my heart, but you're so supreme. I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I fly to you. I'm still in a dream, Snake Eater. Someday you go through the rain, and someday you'll feed on a tree frog. It's ordeal, the trial to survive. For the day we see new light, I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I lie to you. I'm still in a dream, Snake Eater. I'm still in a dream, Snake Eater. Snake Eater. Epicarda la intro, gente. Muy buenas a todos, bien esto que es Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Estamos jugando la versión del PlayStation 3, como muchos sabrán. Y bueno, ustedes saben que hice algunos truquitos ahí en la pantalla de la cancioncita de Snake Eater. Y es que este juego tiene esto. Miren, por ejemplo, yo aprieto este, cambio el fondo. Yo aprieto este, cambio el patrón del fondo, el patrón del mal. Puedo hacer esto, acelerar la imagen. Entonces, gente, este juego tiene una de detalles pero alucinantes para la época. Claro que hoy en día tengamos el Red Dead Redemption 2, por ejemplo, que tiene un montón de detalles en ese que te puedes limpiar hasta los pelos del culo, pero este es el juego que más veces me he dado vuelta en mi vida. Más de 60 veces. Sí, sin mentirles. Play 2, Play 3. Y a veces se me borraba la partida o a veces lo que pasaba es que tenía otra memory card, que era de mi hermano. Entonces, bueno, jugaba un montón de veces. ¿Y por qué jugaba tanto? Por lo mismo, los detalles, gente. Si yo encontraba un mínimo detalle en el juego, para mí eso valía jugarlo de nuevo, todo. Bueno, como pueden ver, la versión en HD no trae la gran cosa, aunque parezca mucho. O sea, trae para transferir la partida a la PS Vita. Trae el Metal Gear Solid 2 y el Metal Gear 2 Solid Snake y el Metal Gear 1 que jugamos aquí en el canal hace poquito. También trae el modo Special, que, ojo, a pesar de que trae muchas cosas, no es la mejor versión, si se puede decirse así. La mejor versión que pueden conseguir sería, me gusta el 1. No quiero poner el 3, aunque creo que si ponemos el 2. Ah, no, sí, hace para que esto. Ponemos el Metal Gear 2 y esto es para que nos salga una mascarita, pero me parece un poco pelotudo el chiste de la mascarita, la verdad. O la traigo. Da lo mismo, da lo mismo. Entonces, vamos a darle full de manguito a esto, gente. Lo que yo quiero decir también es que no es la mejor versión que se pueden conseguir del Metal Gear Solid 3. La mejor versión es sin duda la versión Subsistan, no sé cómo se llama. Bueno, son 3 discos que vienen en PlayStation 2. Te viene el modo teatro, te viene el modo online, que ya no, obviamente ya no está disponible, pero bueno, ahí está curioso.
Snake vs. Monkey, que es lo que más me extraña a mí, porque Snake vs. Monkey es un crossover de este juego con el Ape Escape, y no está, pero bueno, es la mejor versión obviamente, pero si no pueden conseguirla, esta obviamente es una ganadora. Así que vamos a darle en normal, gente, porque a pesar de que lo jugué muchas veces, quiero hacer otro video aparte, otra serie, jugándolo en extremo europeo, ¿entienden? Sí, así de hecho lo quiero hacerlo, en extremo europeo. Por eso vamos a ir sencillitos. Eso sí, tiene muchas cinemáticas, así que no sé si les gustaría más la idea de que yo cortase las cinemáticas que están como de más. Y empecemos mejor. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. La Guerra Fría. Bueno, esto va a tener muchas cinemáticas, como diciendo, aprovechando ahora el interlapso aquí de tiempo. No sé si quieren que las salte alguna, como para que no se haga muy largas las cosas, porque algunas se pueden resumir en simples palabras, creo yo. Entonces, no sé si algunas las dejamos o quieren que deje todas, no sé. Ahí me lo ponen en los comentarios igual. Yo creo que estaría más sano hacerlo como en el Metal Gear 1. Nos saltamos las que sean como más irrelevantes y listo. Flying over Pakistan, altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. On main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Sunrise. Wow, imagínate esa altura, weón. External temperature minus 46. Yo creo que el puro viento te cagáis entero. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. Mira, la mascarita dice Snake Eater. Ahí dice el juego, mira. This is Fan de one Metal Gear of the Snake Eater. Cuando ven Snake Eater en el world's juego. first Halo jump. El primer salto Halo de la historia. 10 seconds to drop off. O Halo. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings. And fly. God be with you. Wow. Cuando niño veía esta weá y decía, no se ve tan difícil. Y ahora lo imagino y conociendo más las físicas que hay en la vida real, creo que me moriría. Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the Virtuous mission. Virtual mission? No, the Virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well,
About 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West Okay. through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov. Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin into orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid. Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the West. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. Y 6 de octubre, cuando yo nací. The president demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba, and so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. Oh. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. Ay, se me apagó el control. In the end, we had no Justo se me apagó el control, loco. Bueno, yo creo que eso resumen ya que tenemos que rescatar a Sokolov para que están construyendo una especie de arma ahí. Aquí lo bueno es que podemos apretar R1 a veces como para ver en primera persona. Bueno, como en el Metal Gear 4. Pero aquí está bien hecho. Nada. Está bacán a veces. Por ejemplo, creo que aquí podemos apretar R1 para cuando nos salga el simbolito ahí. Ey. No se ve tan bacán como así. Está entrete. Bueno, igual la tecnología para hacer esto, bueno, no es nada sencillo, ¿eh? Para la época, 2003, 2004 que salió, creo. Mamadísimo el Kojima en ese día. The clock is ticking. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point.
Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat Talon? She's equipped with two 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as two 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. Vamos, Snake, la concha del mono. Vamos que se puede, gente. Go, go, Snake. Y aquí le dije muchas cinemáticas, de hecho no hemos jugado nada, nada. Y llevamos casi 7 minutos más de video ahí, más o menos. Es como el meme ese de Timmy Turner que dice, ¿cuándo empieza el juego? Este es el juego. Esta es la diversión. ¿Saben qué me acordé también? Hay una versión de pachinko de este juego. Pero el pachinko, para que no sepa qué, es un gacha. Es una wea para meter moneda. Mira, qué hermoso. Mira esta belleza. Ni Calamardo modo perfecto se compara, mira. Ah, precioso. Bien, 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 bien. Ahora nuestro primer codec. Y después jugamos. Do you copy? You're already in enemy territory. Somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training? I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like... Espérate, con esto lo elegimos por una buena razón. Ok, me eligieron el nombre de Snake por una razón. Ok, tampoco era mucho que decir aquí en la presentación. Bien. Ahora, tenemos esta cámara libre que fue... bueno, la metieron en la versión subsistent del juego. Y es que si nosotros jugamos la versión original de PlayStation 2 Snake Eater, solo tendremos esta cámara. Dato curioso, yo esta cámara no la puedo ocupar. No porque sea peor, sino porque no me gusta. Me conozco mucho más el revés y el derecho el mapa así. No, en serio. Soy mucho mejor con esta wea así que con otra cosa. Pro vida, muy bien. Pip. Y hablo en serio, soy mucho mejor con la cámara así, porque se me ordena todo. Es como que me sé todo el mapa, pero así. A ver si me ponía en esa cámara libre, que es mucho mejor en teoría, pero no puedo. Muy bien, nuestro equipo se enganchó en el árbol, lo recuperamos y listo. Listo, ahí está el juego. Esa fue la diversión. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary... Ok.
Ah, ya. Es paramedic. También se guarda tu estado de salud. Ok. ¿Ah? ¿Quién? ¿Te acuerdas de The Boss? ¿Cómo le pongo para...? Bueno, ya. Está trabajando en una operación secreta. Ok, ok, ya. Nos presentaron a la guacha que nos va a guardar la partida. La Mei-Ling, pero del Metal Gear 3. Y está The Boss. Ok, The Boss es nuestra antigua mentora, por si acaso. A ver si saca información aquí. Personal data, codename The Boss. Edad desconocida, nacionalidad USA, nacimiento desconocido, lugar de nacimiento desconocido, dirección desconocida. Te enseñé todo lo que pude, el resto lo tienes que aprender tú solo. Ok, nos está dando consejos acerca de supervivencia con el Master Miller de este juego, por ahora. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Commencing virtuous mission now. Y ahora sí, gente, vamos. Ojito, a ver. Esta no me gusta. Muy bien, aquí lo único malo es que, bueno, malo, a mí nunca me molestó, la verdad, de hecho lo encontré hasta entretenido. Era el tema de tener que usar el menú mucho. Muy bien. Tenemos todo por lo que veo. También tenemos los camuflajes. Aquí diferentes tipos de camuflaje de cara. Más 5 significa que nos da un 5% más de... Ah, tenemos la máscara ya, easy peasy. Nos da un 5% más de camuflaje, ¿ven? Entonces lo que ven arriba, camuflaje, eso sí, busque, ese 20% significa el porcentaje total de camuflaje que tenemos. Entonces, entre más camuflaje, más porcentaje de camuflaje tengamos, más invisibles seremos para el enemigo. Si nos movemos, baja el índice. Si nos salimos no sé, de un lugar donde nuestro camuflaje pues no sea del mismo patrón, perdemos camuflaje. Hay distintos factores, entonces es natural que aquí se meta uno mucho al menú. Entonces vamos a darle full de manguito nomás. Vamos ahí, pim, pim, pim. Vamos a hacer la espirruneada ya que somos Fernan, el crack. Aquí después vamos a ponernos, eso sí, en modo serio después cuando hagamos la espirruneada aquí de... permiso. La espirruneada esta del... Ay. Conche del mono. Bien, vámonos. La espirruneada esta del modo extremo europeo. Ten cuidado con este fango porque si me caigo me saco la chucha. Silenciador de M1. Ok, recuerden que aquí los silenciadores se van gastando, así que... Esto se... Ya. Uf. Es un tanto raro volver a la antigua base del Metal Gear. ¿A qué me refiero a eso? Mantener apretado el cuadrado de forma que... No apretarlo fuerte, porque si apretáis fuerte el cuadrado, disparas. Pero... Wow. Válgame el señor, ¿no? Uf, mantener apretado el cuadrado así como de forma quirúrgica para que no dispare. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47. Me da igual. Vamos a darle, gente. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. We can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage. Ya, lo que les expliqué yo. Lo que les expliqué yo, gente. Vamos a darle. Por cierto, para el extremo europeo, la cosa es que te piden cierta cantidad de horas en terminarlo. Creo que son 5 horas para terminar el juego. ¿Y qué pasa? Las cinemáticas te consumen tiempo. Las cinemáticas y conversaciones por codec o lo que sea esto, te consumen tiempo. Te consumen mucho tiempo aquí.
Así que vamos a darle. Aquí sí es bueno ocupar la cámara aquí. Hay que a veces como maniobrar un poquito con el tema de la cámara. Más que nada para ver hacia adelante y todo eso. Entonces, algo que me hubiese servido mucho y que yo creo que voy a sacar, creo que está por acá, es el tema de las gafas de visión térmica. Las gafas de visión térmica, créanme que ayudan un huevo izquierdo en nuestra partida. Esa hueá no la voy a recoger porque, bueno, la voy a recoger. Granada. Ahí está un perro culiao. Muy bien. Vamos nomás, no me acuerdo. Eso sí, no me acuerdo dónde está la granada. Así que no. O sea, no me acuerdo dónde están los lentes de visión térmica, weón. Sé que los podéis conseguir al inicio. Sé que los podéis conseguir al inicio esos visores térmicos para detectar el calor del enemigo y hacer todo mucho más fácil. Something there. La concha del mono. Negra. Ah, 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 ah. Creo que por allá venía otro, así que aprovechémonos. La duración de la... Algo me está haciendo quedar pegado ahí. La duración del stun o, bueno, de la dormición de las balas de esta, no sé cuánto es. Creo que no es mucho, así que tampoco nos abusemos de ella. Vámonos siempre a los objetivos directos. Ok, aquí, obviamente, nuevamente a cambiar camuflaje, chavalines. Un 75, ya arriba del 70 ya es como bastante óptimo, la verdad. Y con la flechita nos podemos mover más lento. Muy bien. Ahora nos movemos de aquí y nos vamos rapidito, gente. Hasta la siguiente zona del juego. Ahí hay uno, pero no voy a perder balas, así que espérate que se vaya un poquito más la vista de ahí. Ya, ni cagando me ves desde aquí, así que vámonos. Dolinobo. Dolinobono. Hasta ahora vamos bien en lo que sería sigilo. Ah, también hay una cosa que se llama ranas Querontan. Las ranas Querontan son unas ranitas que están por ahí. Mira, van a verla ahora, de hecho. Aquí está la primera, creo. Sonrisa culiada, perturbadora. Ok. Esto es simplemente un tutorial para decir, no sé, guacho, mira. Hay un panal de avispas ahí. Bueno, lo malo es que las palancas del Play 3 no responden muy bien, así que estoy seguro que voy a fallar más de un disparo. Muy bien, váyanse. Se van yendo todo, ya vamos. Tenemos aproximadamente, pues, unos 35 segundos o menos para irnos a la chuchiña. Trucazo, pues, gente, trucazo. Aquí ya conseguimos lo malo es que aquí las armas las vamos a perder después, así que no se preocupen. Pero es más que nada, no hay un camuflaje. Aquí hay un camuflaje, weón. Me lo quitaron, parece. No sé si será porque ya me he pasado el juego al 100%. De hecho, tengo el platino en Play 3. Pero aquí hay un camuflaje ahí. Ah, no, ese está disponible para la segunda. Ya. Cuando volvamos acá, va a estar disponible el camuflaje, ya. Vámonos mejor entonces. Esta weá fue al pedo. Y fue al repedo. Ah, me salté la rana Querontan ahí, weón. Ya pico. Da igual, da igual. Da igual la ranita. La ranita Kun, dejémosla ahí. Me imagino a Snake cambiándose a cada rato de traje, weón, de ser como incómodo, sacarse esas weas de audio, de bala, de todo eso. Y después ya, pum, listo. Da 2 pasos, puta. Cambiarse otra vez. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside.
Muy bien. Esta sí que es media complicada hacerla, la verdad. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Joder, loco. Esta sí que es más complicada. Aquí ya se empieza a poner medio jodido el juego ya. Y es como la primera que te hice ya. Hora de poner en práctica lo aprendido, guacho. A ver qué tan bueno eres, pibe. Joder, aquí me servía muchísimo las gafas térmicas. Insisto. Yo insisto, gafas térmicas for the win. Bueno, esto podría ser útil. Si le disparo ahí, espérate. Una. Esto puede ser útil. 80% de camuflaje bastante bueno para cuando está más lejos, así que aprovechemos. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar ese 80% que es bastante óptimo, la verdad, bastante buenardo. Dice que hay un soldado por acá. Espérate, para eso tengo que ir. Medio calmadete. Podría, este weón lo va a despertar, ¿cierto? Tú lo quieres despertar a tu amiguito. No lo despiertes. No seas niño malo, no lo despiertes. Okay, aquí hay una serpiente, cuidado. Hay animales en este juego, se me había olvidado. La supervivencia y captura de animales es crucial en este juego también. Así que vamos a tratar de siempre evitar lo posible animalillos. Vamos a ocupar corteza de árbol. El corteciño de árbol. Joder, 55% es una basura, ¿eh? Es una basuriña de porcentaje de camuflaje. Loco. ¿Qué estoy haciendo? Tengo que estar debajo del... Tengo que estar debajo de las piedras yo. Tengo que pescar a balazo al enemigo que está por acá. Hay un soldado que va a venir acá a wear. Entonces tengo que esperarlo. Tengo que esperarlo, gente. Ahí está. Bien. Lo bueno es que esto también me acordaba, weón. Es como un pequeño truquiño que tienen los enemigos. Que... Ahí está. Que cuando tú les disparas y, bueno, se percatan de... Oh, me han disparado algo, creo. Sobre todo un dardo tranquilizante. Pues los enemigos como que se voltean y ponen la cara directo donde tú la apuntaste. Entonces como de garantizado el headshot, por decirlo menos. Easy peasy. Let's go. Aquí se viene más conversación, gente. You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of Gru. Gru. West know him as Gru, mi villano favorito. Thunderbolt. Never heard Thunderbolt. of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition, so far.
But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as... Bueno, ya sabemos quién es Coronel Volgin. Bastante temeroso, ¿eh? The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. Is that so? America is truly a frightening country. Having second thoughts? No. I have no love for this place. Let's go. Ok, nos vamos, gente. Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? No one spotted me. No pasa nada. De voz, perdimos el contacto con De Voz. Ojito con ese dato. Qué weón. Creo que intentaba hacer un Kamehameha, weón. Siempre tuve esa duda, weón. Freeze! Ojito, cagamos. Cagó Snake. So this is the legendary boss. Huh? Huh? We meet at last. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Huh? What's a GRU soldier doing here? Soldier? Ahí péguenle un balazo, weón. He's the Ocelot commander. Ha! That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Ahí péguenle un balazo ahí. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What?
Oh, headshot. Siempre me dio un poquito de pena cómo se muere la gente aquí, weón. No sé, como que no disfruto ver gente en este juego sangrar o dispararse en la cabeza, weón. No sé si será porque ya tengo un código acá en este juego en el cual me lo trato de pasar siempre sin matar monos. Even if it is for the Gru. Sokolov, take cover. Huh. You're not the boss, are you? Agua trola. Crew operatives! What is that stance? Huh. That gun. If you're not the boss, then die. Ay no, se me está acabando la batería. Antes que se acabe la batería, esperen. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa! Impossible. You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. Y bien, gente, hice un corte ahí porque si me queda poca batería, entonces, bueno, ya vieron lo más importante, la cinemática donde le sacamos la chuchiña a todos. Así que Sokolov, por si acaso, Sokolov, ¿dónde está? Pues subió corriendo, la muy basura. Aquí tenemos a nuestro querido Ocelot, importante para la historia.
lo podemos matar, pero sale como una weá que dice misión fallida, Time Paradox, así. Entonces nada, gente, lo vamos a dejar hasta aquí. Adiós.